Bueno gente, pues bienvenidos al canal, tenemos nuevo vídeo. Vamos allá paisano, a los buenos días. Mi nombre es José y por redes sociales y YouTube me podéis encontrar como Castú. Había vídeos y retrataduras atentos de juego y todo lo que hemos en pareja y de Extremadura. Si vos pilran los juegos, el extremeño y posiblemente Extremadura, me podéis seguir y así enteraros de las mis alicantinas. Todos los sábados a las 12 de la mañana tendremos un vídeo nuevo. ¿Podías hacer más? Podía. ¿Que va bueno? Quizás que no. Como decía el emperador Augusto, S'acceleriter fieri quid fiat setis bene. O lo que es lo mismo, bastante ligero se hace a cuenti se hace bien. Os voy a quedar con el vídeo y vamos a esperar que vos guste. Con Dios, Koyakus. Bueno gente, pues bienvenidos al canal, tenemos nuevo vídeo, nuevo juego de supervivencia, como ya sabéis en la serie que hemos empezado ahora con juegos de supervivencia gratuitos que están por Steam. Os voy a ir enseñando en un vídeo o dos como mucho cómo funcionan para que os hagáis una idea, y si os gusta pues ya sabéis, gratuito, que más se puede pedir, los pruebo yo y los jugáis vosotros, ¿qué más podéis pedir? Este se llama Survival Gears. No sé si está bien pronunciado o no, tampoco es que tenga yo mucho inglés aprendido, pero es lo que he podido sacar. No hace falta que explique mucho de qué va a ir. Survival Gears, pues es lo que tenemos. Estamos recién aparecidos. Es como, me parece que es como una isla, sí, mira. Es como una islita donde estamos nosotros. En principio el juego, por lo que he visto, es bastante nuevo. Tendrá un mes, un par de meses como mucho. Y está todavía en fase de pruebas. Tiene single player o multiplayer, pero he estado mirando y el multiplayer todavía no tiene servidores. Por lo que leí en los comentarios y tal, se ve que los irán metiendo cuando el juego ya vaya un poquito más avanzado. Y ahora mismo es lo que veis. Puedes craftear con el tab. Aquí viene craftear y también lo que tenemos encima. Ahora mismo exactamente no sé dónde llevamos la cantimplora, esto y esto, no exactamente. Si veis cómo va, no sé dónde lo lleva metido, pero si quisiéramos cogerlo con el botón derecho, lo saca. Lo podía haber mirado, lo voy a haber hecho más rápido. Espérate. Ahí lo tiene guardado, vale. Vamos a ver. Se lo saca como de los riñones, o yo que sé de dónde lo ha sacado. Y luego con el botón derecho le daríamos. Para guardarlo pues tendríamos que hacer lo mismo. Ahí a la riñonera, se lo mete en la riñonera. Es un movimiento un poco extraño. Si veis cómo se mueve, es un movimiento un poco, no sé, es poco natural. Y cuando va a agachar es como un poco zombie o yo qué sé. Se ve un poco raro. Creo que... A ver si lo podemos ver. En setting me daba que estaba en 2K. Lo demás está todo al máximo, en ultra, pero no acaba de verse... No sé, no acaba de verse claro. Es como, no sé, como si tuviera una textura un poco extraña. No sé si luego ya cuando el juego esté terminado se verá mejor o lo que sea, pero ahora mismo es una textura un poco extraña. Hemos aparecido aquí. Tenemos mucha construcción. Vamos a ir a dar una vuelta y vemos lo que es en los alrededores. Mucha construcción. Se puede craftear como ya veis aquí. Mesa de crafteo.
Hoguera, cerradura. Más o menos lo que solemos tener en los juegos de supervivencia. No sé si en este hay alguien que luche contra nosotros. No pone horario, ¿no? No sabemos la hora que es. No sé si hay alguien que luche contra nosotros, alguien que nos pueda perjudicar, o si es lo... Pone abrir aquí, que es un volante. ¿Que hemos tirado el volante al suelo? ¿O a la puerta? Exactamente esto... No sé el por qué. ¿Será que podemos...? Ah, amigo, le podemos quitar partes. ¿Qué cojones? Lo podremos arreglar en un futuro a lo mejor y montar en él. Quizás sea así, ¿no? Viejo camión. Vale. Supongo que sea algo así. Estoy viendo ahí. Para correr... No, es para agacharse. Ahora tenemos una pala, ¿no? Vale. Si la quisiéramos encima... También la zona de colocación de la pala es un poco... No sé si luego a lo mejor una vez que tengamos la ropa queda un poco más curioso, porque así queda un poco, no sé, la pala para ir volando y encima puesta hacia arriba. No lo sé, queda un poco... Se recolecta todo, se recoge todo con la F, ¿eh? Más o menos a estilo scan. Con la F, no sé si se puede recolectar todo. También las maderas. Bueno, vamos a mirar por aquí a ver. Tiene también botón de correr. Y una cosa curiosa que vi el otro día cuando entré, simplemente entré a probar las teclas, es este botón, que no sé exactamente la función esta. Creo que es con la H. No. Con la K. Muere. Se suicida o yo no sé qué cojones le pasa. Y vuelves a aparecer aquí. Es como si se suicidara. Pero no sé qué función tiene. Si es por si se queda bugueado en algún sitio. Si se queda bugueado en algún sitio para que no se te atasque el juego, ¿ves? Pero el caso es que el cuerpo sigue aquí. No sé si durará mucho el cuerpo. Aquí desaparece luego, no lo sé. No tengo ni idea. Es una cosa que me resultó curiosa el otro día cuando vi cuando entré a ver el juego, a ver si estaba bien instalado. El sonido es un poco flojo. Cuando entras al principio, lo que es en la intro y tal, tiene el volumen súper alto. Aquí tenéis para craftear, ¿veis? En Open, aquí nos dejaría meter cosas para cocinar. Tendrías que meter lo que quieres cocinar. Bueno, nosotros no sé si tenemos algo. Si lo meterías aquí. Y tendrías que meter también el fuel, la madera, lo que quisieras. Y luego creo que teníamos aquí, también por si quieres construir, la hormigonera, ¿veis? También tendrías que meter aquí lo que fuera. No sé si de fuel, claro, de fuel no tiene que ser algo de electricidad. No lo sé si es electricidad. El caso es que es para craftear cosas para construir. El sonido es un poco... No me acaba de convencer. Le falta una mesa de trabajo. Inventory. Y aquí podría... hay para craftear sniper y todo. Insuficiente ítem. Aquí te pone... Si colocas el ratón encima, te pone ahí lo que necesitarías. 5, 10 y 20. Te va poniendo ahí exactamente lo que necesitas. Y se tardaría 8 segundos.
Esto sería como una especie de bazooka, ¿no? Bueno, esto habrá que investigar. Uy, bah. Tiene bastante, un inventario bastante curiosete. Tema armas, ¿eh? Medical. A ver si es que este va a ser solo para armas. Este es como más dedicado para armas, ¿eh? Este para casas. Cada parte, por lo que voy viendo, es para una cosa. Cada mesa... ¿Veis? Cada mesa es una mesa de crafteo de algo distinto. Esta es para cosas de coches. Ahora mismo no hace sonido al correr ni nada. Los sonidos todavía no tienen que estar implementados. Esto es como para meter algo, ¿no? Insectos pone. Joder. Si es que lo tenemos aquí todo, entonces, ¿para qué te vas a mover ya si tienes todo aquí? Las casas no asientan mucho. No sé si es por el terreno, ¿veis? No están bien. Están como flotando en una parte. El tema del agua es otra cosa que es un poco curiosa. Te metes y apareces debajo, ¿sabes? Pero tampoco hay ruido de agua. Ni veo que haya daño. Ni hay daño tampoco por agua. Por ahogamiento, vamos. Está todo muy, muy verde. Pero bueno, también la casa ahí está flotando un poco. También hay que contar que tiene un mes o poco más. Y que no sabemos hasta dónde van a llegar con el juego. Hombre, yo creo que si le mejoran un pelín los gráficos y el sonido se lo aumentan, ¿ves? Porque hay veces que sí hace sonido, hace ruido, otras veces no, no sé. Ahora mismo si yo quisiera coger esto, está en el 5. Vale, ¿qué haces con la mano? Pero es... ¿Qué lleva? ¿Qué está haciendo con la mano? Es que parece un zombie, tú. Es que pone las manos de una forma que esto no es ni medio normal. ¿Veis? No hace ruido ni nada. Yo creo que si le hacen... Le mejoran el... Le mejoran eso que hemos hablado. Creo que sí que se puede sacar algo, ¿eh? Porque en realidad los gráficos no son malos del todo. No llegan a ser 4K, pero no son malos del todo, ¿eh? Aquí habría un coche. ¿Se podría a lo mejor sacar alguna pieza? No. Imagino que se puedan sacar así si encuentras algo. Si vas encontrando cosas, podrás sacar a lo mejor piezas de los coches, ¿no? No está mal pensado al final. El problema es... ¿Qué es esto? No sé si se puede entrar, ¿eh? A lo mejor...
No, tiene pinta de que... no se puede entrar. No sé, puede ser que sea como una beta para ir probando el juego, pero tampoco es que nos dé opción a hacer mucho más. Ahora mismo con la pala tampoco es que podemos hacer nada. El caso se oye como el mar. Ahí se oye de fondo ahora un poco más el mar. No sé si porque aquí habrá algo... alguna cascada o algo. Pero tampoco sé dónde actuar con la pala, ¿eh? No sé, es raro. ¿Por dónde vamos en el mapa? Buah, hemos recorrido un cachito largo, ¿eh? Hay bastantes casas para ser una isla así. Tampoco sabemos si es un tema posapocalíptico. No sabemos si hay alguien más en la isla. Claro, ahora mismo estamos en único jugador, pero claro, no sabemos si tenemos que luchar contra alguien o no. Hay como cosas por aquí que no sé qué son. Son como plantas que luego a lo mejor la tenemos que utilizar para... pero aquí deberíamos de poder utilizar... a lo mejor tenemos que construir algún pico. No sé si habrá opción a construir pico... ¿Ahí hay gente o son muñecos? ¿O son estatuas? ¡Hostias! Pues sí, mira, ya sabemos que tenemos que luchar contra algo. Pero claro, nosotros no podemos luchar contra ellos. No podemos defendernos. Es que no podemos defendernos. No hay ninguna forma de pegar ni nada, ¿eh? No sé si esto respawnará luego una vez que te lleves toda... o una vez que te lleves todo el loot se acaba. Como si encontráramos... ¿Veis? Pues no ha desaparecido el cadáver de la de antes, ¿eh? Y esto no sabemos hasta cuándo se podrá coger, si se coge mucho. Bueno, ya sabemos que hay... ¿qué es esto? Ya sabemos que por lo menos hay algo contra lo que luchar. Aquí hay otra pala, esta parece como más grande. Lo que nos haría falta sería otra pala. Más un pico. Va, esto a lo mejor sí que nos... esto es una hoz. Hombre, con esto ya que sí que podemos luchar, ¿eh? A lo mejor me acerco por ahí por donde estaba. Bueno, espérate, a ver si hay alguna casa por aquí. Ahí adelante se supone que hay algo también. Con esto ya sí que a lo mejor solo puedes luchar cuando llevas alguna cosa de estas en las manos. Es que al final los gráficos no son nada malos, hombre. Estamos en una fase inicial del juego, pero no es tan mal del todo los gráficos. Habría que saber la historia o si simplemente sobrevivir, pero si no va a venir nadie a destruirte tampoco
En el momento en que construyas la casa y la equipes un poco, acabas el juego, digo yo. No lo sé, ¿eh? Es que a mí los juegos de supervivencia en los que no hay nadie que te pueda atacar ni nada, no sé, no me acaban de convencer, ¿sabes? Estilo... Es que no se puede ni entrar por la puerta. No. No, no se puede. Hay juegos que no me acaban de convencer simplemente por eso. Este no se puede entrar. Por ejemplo, tenemos al que siempre jugamos, el Scum, que al final siempre tienes los zombies por ahí que sí que te dan bastante castigo. O el de Z. O incluso el otro que jugamos el otro día, el Shera, que estaban los robots, molestan bastante. Pero si no tienes que luchar contra nada en concreto... ¿Qué más hay? Podemos cambiar a primera persona con la V. Se vería... ¿Dónde han puesto la cámara? Se nos ve desde arriba, ¿eh? Se ve esto... Es como si fuera la cabeza, ¿eh? Con la V, imagino que luego te podrás craftear la ropa. Se oye como de fondo un leve sonido. Mira, ya hay más bichos de estos. Se ve que están en las ciudades grandes o algo, a lo mejor. Hostia, pero hay como muchos, ¿no? Y cada vez van apareciendo más. ¿Qué hacen? Se están reapareciendo un montón, mira. Mira, 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 van apareciendo más. Pero eso no es normal. ¿Cuántos hay ahí? ¿2000? ¿1, 2, 3? ¿Pero por qué reaparecen tantos? ¿Será que están construyendo? ¿O qué es lo que...? Hay uno que viene hacia acá, ¿eh? ¿Nos ha tenido que ver o qué? ¿Por qué viene aquí? Tú también vienes a pegar. ¿Ves? No le podemos hacer nada. No le podemos hacer nada. Todavía no entiendo yo la mecánica esa. Cerrar las puertas y tal. Por si vienen, tampoco. No sé, está en una fase muy inicial. Tampoco podemos soltar, sí. No hay daño por caída. Es una fase muy inicial del juego. Y no sé, gráficamente lo vamos a dejar aquí. Echaremos una partida si vemos que gusta. El próximo día echamos una partida más explorando más. Explorando más, intentando ya construir alguna cosilla. Voy a quedarme yo recolectando algo por aquí para tener, para construir. Y el próximo día intentamos eso, dar una vuelta más adentro de la... Más adentro de la isla, por a ver que vemos un poquito por esto. Pero ya os habéis hecho una idea de cómo se ve gráficamente, los sonidos, cómo está el juego de adelantado. Yo creo que está en una fase muy inicial, demasiado inicial para jugarlo ahora, pero la verdad es que gráficamente no pinta mal. Pasa que todavía no sabemos exactamente lo que hay que hacer, si es supervivencia pura y dura o si luego va a venir... Bueno, se supone que cuando estén los servidores y juegues con más gente ya va a ser un poquito más entretenida la cosa. Pero bueno, esto será como una prueba para que tú veas los tipos de construcciones que puedes hacer, para que veas gráficamente cómo se ve, no sé. Es el principio de un juego, porque ya te digo que tendrá un mes o dos. Así que es lo que puedo decir. Si os gusta, pues lo descargáis o esperáis un poquito más hasta que esté un poquito más
un poco más terminar el juego. Y por ahí nos vemos. Si ponen los servidores y vemos que entra gente, jugaremos alguna partida con más jugadores. ¿Veis? Aquí va acumulando todo el loot que vamos cogiendo. Imagino que cuando se llene, a no ser que fabriques una mochila o algo así, no te dejará coger más. Y lo de la pala, pues es una cosa que habría que investigar. La voy a investigar yo ahora. Y el próximo día veo a ver cómo funciona. Para que el movimiento este de la mano, si veis, es que es súper antinatural. Tiene unos movimientos un poco raros. Así que nada, lo vamos a dejar aquí. Os había hecho una idea de este juego. Se llama Gear Survival. Está en Steam. Gratuito. Fase inicial. Tiene un mes o dos. Y ya veis. Bueno, dejamos aquí. Adiós.